A ver, muchachos, ¿están viendo? Por favor, verifícame si estás viendo la pizarra. Verifícame el chat, por favor, si estás viendo la pizarra para poder avanzar. Sí, normal, está viendo la pizarra, muchachos, para poder avanzar tranquilamente. Se cortó la señal, no sé qué pasó. El internet siempre la dificultad, muchachos, el internet. Verifícame por el chat, muchachos, para poder avanzar si estás viendo la pizarra. Ya, entonces continúo. Continúo, muchachos. Ya, el problema número 8, muchachos, el problema número 8, vuelvo a repetir. El problema número 8 creo que no fue grabado. Te dice en una semicircunferencia de centro O. Él es una semicircunferencia de centro O. Ahí está el centro O. ¿Ya? Se traza OB perpendicular al diámetro. Se traza OB perpendicular al diámetro. Eso quiere decir que va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Qué más te menciona? ¿Ya? Te menciona esto. La cuerda AC intersecta en E al radio B. La cuerda AC intersecta en E al radio OB. Ahí está. ¿Qué más te menciona? Que el segmento BC es paralela al segmento ED. El segmento BC es paralela al segmento ED. Ahí está. ¿Qué más te menciona? Calcule el arco BC. Te piden calcular el arco BC. Ya está. Observa, por favor. Mira aquí. Observa. Como nosotros sabemos, como es perpendicular, eso quiere decir que va a formar un ángulo de 90 grados. Y como él es 90 grados y él es el ángulo central, eso quiere decir que este arco del punto A al punto B va a tener la misma medida. Como él es 90, todo este arco vale 90. Pero te das cuenta que se ha trazado la cuerda AC y la cuerda BC, y justamente este ángulo formado por esta cuerda AC y la cuerda BC, este ángulo es un ángulo inscrito. ¿Es correcto? Es un ángulo inscrito, pero como este arco vale 90, el ángulo inscrito, ¿cuánto sería? 45. Pero me da un dato, que el segmento BC y el segmento ED son paralelas. Y como son paralelas, cumple la propiedad de la Z, ¿sí o no? Si tú te percatas, si él es 45, él tiene que ser 45. Pero ahora quiero que tú observes muy bien la figura que está aquí. Esta figura que está aquí. Esta figura que está aquí, muchachos, vendría a ser un triángulo. Sí, eso es verdad. Pero además que de ser un triángulo, muchachos, mira, tú sabes que del punto O al punto A es R, y del punto O al punto D también es R. Es un isósceles y se ha trazado la altura. Eso quiere decir que esa altura sería una mediatriz. Escúchame bien, eso sería una mediatriz. Eso quiere decir que vendría a ser una altura, una mediana y una bisectriz a la vez. ¿Correcto? Eso quiere decir que estos dos van a ser iguales. Y como él vale 45, él debe ser, todo este ángulo de color rojo tiene que ser 135. Pero como es bisectriz, 135 medios. Y como él vale 135 medios y él vale 90, él debe ser 45 medios. Pero este 45 medios vendría a ser un ángulo inscrito. Y como él es un ángulo inscrito, proviene de un arco. Él vale 45. El doble, ¿sí o no? El arco es el doble del ángulo. Pero tú sabes muy bien que si él es 45 y él es 90, este ángulo más 45
me tiene que dar 90. Porque nosotros ya sabemos que él es 90. Él tiene que ser 90. Pero yo sé que él es 45. ¿Cuánto tiene que ser X? 45. Entonces, muchachos, la respuesta sería 45. ¿Correcto? Ya, muchachos, vamos a hacer la 9 y la 10 y con eso acabamos con los problemas, ¿correcto? Sí, jóvenes, con eso estaríamos acabando con los problemas y para pasar al siguiente capítulo. Ya, vamos a hacer el problema, muchachos. ¿O qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos el problema 20 y 19? 20, 19 y 18. ¿Sí? 20, 19 y 18. ¿Qué te parece? 20, 19 y 18. Ya, voy a hacer la 20, 19 y 18. Y con eso estaríamos culminando. Con el capítulo de acá. Con el capítulo anterior.
Ya, a ver, muchachos. Sí, a ver, veamos el problema 18, 19, 20. Ya para culminar con el tema de la semana pasada y comenzar con el tema de circunferencia 2. Veamos aquí, muchachos. Veamos aquí, problema 18, te dice en la figura calcule el valor de X. Nos están pidiendo el valor de X. ¿Correcto? Nos están pidiendo el valor de X. Te dice, FR es igual a RG. ¿Ya? FR es igual que RG. Eso quiere decir que estas dos longitudes, muchachos, van a ser iguales. L es el punto F, L es el punto R y L es el punto G. Te está mencionando que esta longitud es igual con esta longitud. Ya está. ¿Qué más te menciona? Te menciona que, bueno, tiene que ser la medida del ángulo FRG. FRG. Esta medida angular, ¿cuánto vale? Vale 5. Esta medida angular vale 5x. Ahora, ¿qué más? Te menciona que la medida del ángulo RGD, este ángulo de aquí, muchachos, ¿vale cuánto? Vale 3x. ¿Correcto? Y FOD vale x. Acá está. Él vale x.
Ya muchachos, recuerda que él vale 3x. Nosotros lo que vamos a hacer, muchachos, escucha bien, nosotros vamos a hacer de esta manera. Tú sabes muy bien que este ángulo es un ángulo inscrito. Y como él es un ángulo inscrito, proviene de un arco, que es el doble. Si él vale x, este arco tiene que valer 2x. Pero nosotros sabemos que todo arco que se tiene que hacer, inscribir. Y yo voy a agarrar el punto F y lo voy a unir con el punto G. ¿Para qué? Para inscribir este arco llamado 2x. Si este arco vale 2x, eso quiere decir que este ángulo debe ser x. Porque se está inscribiendo, ¿sí o no? Y como nosotros nos dan como dato que todo este ángulo vale 3x, entonces él tiene que ser 2x. Y en la parte superior te puedes dar cuenta, que este triángulo que se formó sería un triángulo isósceles. ¿Correcto? Isósceles. Al tener lados de igual longitud, se le va a poner ángulos de igual medida. Entonces él vale 2x. Y ya podríamos calcular 2x más 2x más 5x. La suma de los tres ángulos interiores me tiene que dar 180 grados. Sumamos, me daría 9x, correcto. 9x es igual a 180 grados. Y el valor de x sería 20. Y justamente eso es lo que me están pidiendo. El valor de x. Hasta ahí. ¿Todo bien, muchachos? Por favor, verifícame, chat, ¿todo bien? ¿O hay una dificultad? ¿No hay? Ya, pasamos al siguiente problema. Vamos a pasar al siguiente problema. Problema 19. El problema 19 te dice dos circunferencias tangentes interiores. Acá está. Se le va a llamar tangentes interiores porque comparten un punto interior. Ya, aquí está. Él es el punto interior. Pero te menciona el problema. Dos circunferencias tangentes interiores en Q. ¿Ya? Entonces él va a ser el punto Q. Va a ser tangente en punto Q para la 2. En la circunferencia mayor se traza la cuerda C. Se trazó la cuerda C. Acá está. Trazamos la cuerda C. Al trazar la cuerda C, muchachos, te dice que es tangente a la otra en el punto P. Esta cuerda va a ser tangente a la otra circunferencia en el punto P. Entonces, él sería el punto P o punto de tangencia para la circunferencia más pequeña. Luego, ¿qué te dice? Se prolonga QP y al prolongarlo hasta un punto determinado intersecta en B. Bueno, él va a ser el punto B. Ahí está. Él es el punto B. A la circunferencia mayor. Calcule AB sabiendo que BC vale 4. Bueno, esta longitud según el dato vale 4 y me piden calcular cuánto vale él. Muchachos, tenemos que hacer una estrategia, pues. La probabilidad que sea 4. Esa es la probabilidad, pero tendríamos que demostrar que valga 4, pues. No vamos a decir, profesor, vale 4 y 4 y se acabó. No, tenemos que demostrar por qué es 4, pues. ¿Por qué es 4? ¿Correcto? Entonces, muchachos, juguemos. Por favor, presta muchísima atención para demostrar que el valor de X, que sería B, es equivalente al segmento BC. ¿Correcto? Vamos a demostrar eso. Para demostrarlo, muchachos, yo voy a agarrar el punto Q y el punto A y lo voy a unir mediante un segmento. Pero sería una cuerda para la circunferencia grande. ¿Es correcto hasta ahí? Sí, muchachos, ¿es correcto? Ya, excelente, muy bien. Ahora quiero que tú observes. Este ángulo yo no lo conozco realmente a él, pero yo sé que él es un ángulo inscrito. Yo no lo conozco, pero sé que es un ángulo inscrito. Disculpa, semi-inscrito. ¿Correcto hasta ahí? Sí, correcto. Pero todo arco semi-inscrito, muchachos, proviene de todo ángulo semi-inscrito proviene de un arco, sino que es el doble, 2φ. Para la circunferencia pequeña, él vale 2φ. Para la circunferencia grande del punto A al punto Q, también vale 2φ. Pero nosotros sabemos que todo arco, ¿qué se tiene que hacer, muchachos? ¿Qué se tiene que hacer? Inscribir. Todo arco se tiene que inscribir.
Yo voy a agarrar la circunferencia pequeña y lo voy a inscribir aquí, mira. Para la circunferencia pequeña, él sería el ángulo phi. Correcto, hasta ahí. Y para la circunferencia grande, agarro el punto Q y lo uno con el punto C. ¿Para qué? Para inscribirlo ese 2 veces phi. Mira, por favor, mira, gánate. Él sería, muchachos, phi. Correcto. Profesor, yo no sé cuánto vale él. Ya, llámale beta. Pero tú sabes muy bien que la suma de dos ángulos interiores me da un ángulo exterior. La suma de dos interiores me da un exterior. La suma de dos interiores me da un exterior. Eso quiere decir que este ángulo que tú ves aquí, si él vale phi y él vale beta, todo este ángulo vale phi más beta. Pero él vale phi. Eso quiere decir, muchachos, que demuestra que él es beta. Pero para la circunferencia pequeña, él es un ángulo sinscrito. Si él vale beta, todo este arco vale 2 beta. Pero todo arco se inscribe. Profesor, usted ha demostrado que ese segmento o esa cuerda para la circunferencia grande es una bisectriz. Ya, se demostró que es una bisectriz. Y como él es beta, escúchame bien, él es beta, todo este arco, ¿cuánto vale? 2 beta, sino para la circunferencia grande. Si él es beta, él vale 2 beta. Pero todo arco se inscribe, él es beta. Y si el de acá también es beta, todo este arco, ¿qué tiene que ser? 2 beta. Se inscribe, beta. Y se demostró, muchachos, que en la figura se demostró que el triángulo que estoy señalando en estos momentos sería un triángulo que isósceles. Sería un triángulo isósceles. Se demostró, muchachos. Y al demostrarse, el valor de x, ¿cuánto tiene que ser? 4. Se acabó. El valor de x, muchachos, tiene que ser 4. ¿Correcto? Pasemos al último problema, problema 20, muchachos, problema 20. En el problema 20 te menciona dos circunferencias tangentes, pero no interiores, sino exteriores. Ahí está. Comparten un punto en común. ¿Ya? Exteriores. En B. Bueno, este punto de acá sería el punto B. Yo lo voy a colocar B. Ahí está. ¿Qué más te menciona, muchachos? Te menciona que la prolongación del diámetro CF de una de ellas es tangente a A en la otra. Bueno, CF. Que él sea el punto C, él sea el punto F. ¿Ya? Y se va a prolongar, la cual al prolongarse sería el punto de tangencia de la otra. Bueno, él es el punto A. Ya está. ¿Qué más te menciona? A ver. Calcule la medida del ángulo ABC. ABC. Te piden calcular esta medida angular. ¿Cuánto vale toda esa medida angular? Entonces comencemos. Muchachos. Para poder desarrollar esa pregunta. Wow. Disculpen, muchachos. Para poder desarrollar esa pregunta que tú ves ahí. Ya, para poder desarrollar esa pregunta que tú ves ahí, tenemos que recordar algunas cosas que nosotros ya hemos visto. Una de ellas es esta, te lo voy a colocar. Recordar. Hay que recordar, muchachos. ¿Qué tenemos que recordar? Lo de aquí. Cuando tú tengas una semicircunferencia y tengas una cuerda, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo recomendable? Trazar la otra. Porque el ángulo que se va a formar es 90 grados. Y eso ya tú lo sabes. Siguiente. Escúchame bien. Siguiente. Cuando tú tengas una circunferencia, tengas una recta tangente y tengas una cuerda, este ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo seminscrito. Y ese ángulo seminscrito es la mitad de ¿quién? De todo este arco. Si este ángulo vale beta, todo este arco vale 2 beta. Nosotros ya lo sabemos eso. Correcto, jóvenes. ¿Y qué es lo recomendable, muchachos? Que todo arco se tenga que inscribir. Si yo tengo acá un arco,
llámale 2 alfa. Yo trazo una cuerda, trazo la otra cuerda y él sería alfa. Todo arco lo recomendable es que se inscriba. Con esa teoría, muchachos, ya podemos desarrollar tranquilamente. Si te das cuenta, él sería el diámetro. Y el diámetro divide en 2 semicircunferencias. Él es una cuerda, trazamos la otra. Él sería la otra, muchachos. Mira, mira. Y el ángulo que se va a formar es 90. Él es 90, joven, te lo presento. Él es 90. Ya tenemos una parte del ángulo que me están pidiendo. Ahora, recomendación, y eso es una recomendación. Te das cuenta que aquí, cuando teníamos 2 circunferencias tangentes, tracé una recta tangente. Cuando ustedes tengan 2 circunferencias tangentes interiores o exteriores, lo recomendable, muchachos, lo recomendable es trazar que la recta tangente a ambas. Eso es lo recomendable. ¿Por qué? Porque se va a formar algo, o lo vas a utilizar o te vas a dar cuenta. Mira aquí, por favor, mira. Voy a trazar, muchachos, imaginariamente la recta tangente a ambas. Ahí está. Al trazar la recta tangente a ambas, él es recta tangente y él también es recta tangente. Entonces, teoría, ¿sí o no? Estos dos, ¿cómo deben ser? Iguales. ¿Qué te parece si nosotros le llamamos phi y él también tiene que ser phi? Este ángulo yo no lo conozco, llámale beta. Pero este ángulo, él es beta. Y te vas a dar cuenta, muchachos, te vas a dar cuenta que la suma de los ángulos interiores me da 180 grados. Entonces tendríamos aquí, muchachos, 2 más 2 veces beta más 90. Y esa suma me tiene que dar 180 grados. ¿Correcto? Sería 2 phi más 2 beta es igual a 90. Le sacamos la mitad, entonces el ángulo phi más beta es igual a 45. Pero me están pidiendo la medida angular, escúchame bien, me están pidiendo la medida angular AOC. Ah, no, disculpa, AOB. No, ¿qué me están pidiendo? Oh, disculpe. ABC. ABC. Eso quiere decir que sería 90 más phi más beta, y eso sería 135. Sería 90 más 45, y eso sería 135. Ahí está, joven. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿Hasta ahí todo bien? Verifícame, chat, todo bien hasta ahí. ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿O hay una dificultad por ahí? No, no hay. Podemos avanzar el siguiente, muchachos, ¿sí? Entonces avancemos el siguiente. Borramos y pasamos al siguiente tema. Ya, pasamos al siguiente tema.
Ya, borramos muchachos, ahora sí. A ver, veamos acá el tema de circunferencia 2, muchachos. Por cada pregunta que voy a desarrollar, te voy a mencionar la teoría que voy a plantear, ¿ya, muchachos? Para avanzar un poco más rápido y no atrasarnos. Bueno, comenzamos. Te dice, problema número 1. Calcule el radio de las dos. Dice, calcule los radios de dos circunferencias tangentes interiores. Te dice que hay dos circunferencias tangentes interiores. Entonces, muchachos, dibujamos nuestras dos circunferencias tangentes interiores. Como te das cuenta, acá está mi circunferencia pequeña y mi circunferencia grande. Pero recuerda que me están diciendo que son tangentes interiores. Eso quiere decir, muchachos, ahí está. Él sería el punto de tangencia. Por acá tiene que estar el centro de la grande. Y por acá tiene que ser el centro de la pequeña. Ahí está. ¿Correcto? No lo sé. Nosotros, él es radio y él también es radio. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más te menciona? Te dice, sabiendo que la distancia entre sus centros, es esta distancia, muchachos, que es el que separa entre el centro OSU1 y el centro OSU2, vale 4. Y te piden calcular, escúchame bien, te piden calcular los radios de la circunferencia. Si la suma de sus radios es 10, entonces, ¿qué te parece? Yo le llamo radio mayor y le llamo radio menor. ¿Correcto? No tiene nada de malo, ¿sí o no? No tiene nada de malo. Según el dato del problema, la suma del radio mayor más el radio menor es equivalente a 10. ¿Correcto? Pero nosotros sabemos, muchachos, como él es un punto de tangencia que te mencioné la vez pasada en el problema, cuando veas dos circunferencias tangentes, muchachos, interiores o exteriores, lo recomendable, escúchame bien, lo recomendable es trazar la recta tangente. Eso es lo recomendable. Porque si tú agarras el centro y lo unes al punto de tangencia, el ángulo que se va a formar es 90 grados. Eso nosotros lo sabemos. Sea para la circunferencia grande o sea para la circunferencia pequeña. Si yo agarro el centro y lo uno al punto de tangencia, el ángulo que se va a formar es 90 grados. Si yo agarro el centro y lo uno al punto de tangencia, va a formar 90 grados. Eso quiere decir que van a ser colineales. Y del centro al punto de tangencia
él vale R menor. ¿Es correcto o no? ¿Y qué podemos deducir, muchachos? Que el valor de R menor más 4 me da ¿quién? El R mayor, ¿sí o no? El valor de R, escúchame bien, R menor más 4 me tiene que dar el valor de R mayor. Ya está, se acabó. Tenemos dos sistemas de ecuaciones. ¿Qué hacemos? Sumamos. Profe, ¿y por qué sumamos? No restamos, porque al sumar te vas a dar cuenta que daría 12R aquí más 4 más el valor de R mayor, y en el lado derecho tendríamos 10 más R mayor. Se cancela R mayor con R mayor, derecha izquierda. Ese 4 que está sumando pasa a restar, quedaría que 2 veces R menor es igual a 6. Entonces el R menor es igual a 3. Ahí está. Ya descubrí que el valor de R menor vale 3. Profesor, pero si R menor vale 3, ¿el R mayor cuánto vale? Bueno, reemplazamos en la primera ecuación. Sería 7. Se acabó. Ahí está. Ahí está el problema número 1. Pasamos al problema número 2. En el problema número 2 te dice los lados de un triángulo miden 8, 12 y 16. Determine los radios de las circunferencias que se tienen por centro los vértices del triángulo. ¿Ya? Y son tangentes exteriores. Bueno, esta pregunta, muchachos, es muy clásica en el examen de admisión. ¿Ya? Como te dice circunferencias tangentes de 2 en 2, entonces yo voy a dibujar 3 circunferencias tangentes. Voy a hacer de esta manera, muchachos. Una circunferencia. Dos circunferencias. Tres circunferencias. Ahí está. Ahí tengo mis 3 circunferencias tangentes. Se escucha muy bien. De 2 en 2. Tangentes, tangentes y tangentes. ¿Correcto? ¿Qué más te menciona? Te menciona que los lados del triángulo es 8, 12 y 16. Bueno, ¿qué sabemos nosotros, muchachos? Esto de aquí. Él es radio 1, radio 2 y radio 3, ¿sí o no? Yo unimos en estos momentos, muchachos, como te das cuenta, ahí está. ¿Correcto? ¿Qué te parece si le llamo de esta manera? Él es un A, de radio A, él es un A, ¿correcto? De aquí a aquí sea un radio C, él va a ser radio C, y él que sea radio B, y él también que sea radio B. Ahí está. Y recuerda muy bien que vendría a ser ellos vértices, según el problema. Los vértices son los centros de la circunferencia. Eso quiere decir, muchachos, que él sería el radio, ¿sí o no? Él sería el radio. El de acá también sería el radio. El de acá también sería el radio. Ahí está. Radio A, radio B y radio C. Ya está, jóvenes. Te dice que los lados del triángulo vale 8. Bueno, voy a suponer que el de acá valga 8, pues no tiene nada de malo. Entonces el valor de A más B, ¿cuánto vale? 8. La suma de estas dos longitudes sería 8. Y el otro, según el problema, porque ahí nos dice, escúchame bien, ahí nos dice que vale 12. Bueno, voy a suponer que A más C, la longitud de A más C vale 12. Luego, ¿qué más nos dice? Que el otro lado vale 16. ¿Quién es el otro lado? B más C. El otro lado sería B más C y eso vale 16. ¿Qué te parece? Como tengo 3 sistemas de ecuaciones, sumamos las 3 ecuaciones. Y al sumar las 3 ecuaciones, muchachos, voy a sumar las 3 ecuaciones y me puedo percatar que al sumar tendríamos 2 veces A, ¿correcto? Tendríamos 2 veces B,
tendríamos 2 veces C. Y en el lado derecho, ¿qué tendríamos? 36. ¿Qué podemos sacar, muchachos? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué te parece si sacamos toda la mitad? ¿Podemos sacar la mitad a todos? Sí, podemos sacar la mitad a todos. Sacando la mitad quedaría que el valor de A más el valor de B más el valor de C, ¿cuánto vale? Vale 30. Bueno, la mitad de 36 sería 18. ¿Correcto? Pero si A más B vale 8, según el dato principal, A más B vale 8, C quiere decir que vale 10. C vale 10. Y si C vale 10, A ¿cuánto vale? 2. Y si A vale 2, B vale 6. Y ya tenemos los radios de cada una de las circunferencias. ¿Qué me piden calcular? Ah, ya, sus radios, ya está. Sería 10, 2 y 6. Avión. Ya, jóvenes, ahí está. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Contéstame, chat, muchachos, ¿todo bien? ¿O hay una dificultad? ¿Todo bien, muchachos? Ya. Avancemos, muchachos, vamos a avanzar. La 3 y la 4. ¿Te das cuenta cómo se desarrolla? Ya te expliqué. Pasemos a las siguientes preguntas. Recuerda que él sería la pregunta número 1. Él sería la pregunta número 2, muchachos. Avancemos la pregunta número 3 y la pregunta número 4. Ya, borramos. A ver, avancemos la pregunta número 3 y la pregunta número 4, ¿correcto? A ver, pregunta número 3. ¿Qué nos dice? En un triángulo rectángulo recto en B. Bueno, dibujamos un triángulo rectángulo ABC recto en B. La circunferencia inscrita. ¿Qué significa la circunferencia inscrita? Eso quiere decir que va a estar dentro, inscrita, va a estar dentro del triángulo. Entonces dibujamos nuestra circunferencia, muchachos. Y recuerda que tiene que estar inscrita. Ahí está. Ahí está mi circunferencia. Lo voy a inscribir en un triángulo, rectángulo, recto. Te está mencionando que es recto en B. Entonces dibujamos nuestro triángulo rectángulo, como te percatas en estos momentos. Ahí está. Ahí está, muchachos. Mi triángulo rectángulo. Inscrita de centro O. Y es tangente a AB y BC. Bueno. Colocamos los vértices. Vértice A. Vértice B. Vértice C. Ahí está. ¿Correcto? Es tangente a AB. Aquí. En M y N y AC. Te dice que aquí son los puntos de tangencia, punto M y punto N. M es tangente en el segmento AB y en el segmento AC en N. ¿Qué más te menciona? La prolongación de C, CO corta a MN y en F. Calcule la medida de NFO. Bueno, se supone que aquí, muchachos, a ver, según lo que nos está diciendo el problema, se prolonga CO. Bueno, acá está C, acá está O.
trazamos CO y se va a prolongar. Ya prolongamos. Recuerda que él es el centro de la circunferencia y se va a intersectar con MN. Se intersecta con MN. Ya está. Ahí está. Es un punto determinado y ese punto es punto F. Él sería el punto F. ¿Qué más nos dice? Determina el ángulo NFO. NFO. Eso quiere decir que me están pidiendo este ángulo de aquí. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? ¿Ya? Ya ven, muchachos. Para poder desarrollar esa pregunta que tú ves ahí, tenemos que saber un poco de teoría. Y la teoría es esta. Por favor, presta muchísima atención. Cuando tú encuentres una circunferencia, escúchame bien, una circunferencia y dos rectas tangentes, ya te mencioné algo, ¿sí o no? Cuando tú encuentres una circunferencia y dos rectas tangentes, como te percatas aquí en estos momentos, ¿ya? Profesor, ¿estos dos son iguales? Sí, estos dos son. Profesor, este ángulo más este arco suman 180 grados. Sí, eso es verdad. Eso ya te enseñé. Pero te voy a enseñar algo adicional. Cuando tú veas dos rectas tangentes y te dan el centro, tú agarras este punto y lo unes con el centro. Él va a ser bisectriz. Él va a ser bisectriz. Siempre y cuando, escúchame bien, siempre y cuando sea el centro. Si no es el centro, no va a ser bisectriz. Escúchame. Siempre y cuando sea el centro. Si no es el centro, no es bisectriz. ¿Correcto? Entonces, mira. Él es el centro. Se ha unido con el vértice C. Como él es una recta tangente y él también es una recta tangente, entonces él va a ser bisectriz. ¿Correcto? Ya está. Ahora quiero que te percates. Mira acá, por favor, observa. Observa, por favor. También sabemos, no me digas que no, porque ya te expliqué esta teoría. ¿Ya? La semana pasada ya te expliqué esta teoría. Igual te lo voy a rescatar aquí. Observa. Si tengo una recta tangente y tengo otra recta tangente, como te percatas en estos momentos, él es punto de tangencia y él es punto de tangencia, yo uno, muchachos, esos dos puntos de tangencia. Y dime, ¿qué se va a formar? ¿O qué se formó? Un triángulo isósceles. Eso quiere decir que este ángulo y este ángulo, ¿cómo deben ser? Iguales, porque estas dos longitudes son iguales. ¿Correcto? Ya te expliqué esto. Ya te mencioné la semana pasada. También en los problemas anteriores te estoy volviendo a decir. ¿Correcto, jóvenes? Profe, ¿por qué hace eso? Espérate, te vas a dar cuenta por qué. Si el acá vale 2 phi y el acá vale 90, eso quiere decir que este ángulo, muchachos, debe ser 90 menos 2 veces phi. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí. Ahora, nosotros sabemos que esta longitud, que le he llamado m, es equivalente con esta longitud, ya que él es una recta tangente y él también es una recta tangente. ¿Correcto? Y como él es una recta tangente y él es una recta tangente, él sería un triángulo isósceles. Eso quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Te hago la pregunta del millón, pero contéstame por favor. Si él vale 90 menos phi, ¿cuánto deben sumar estos dos ángulos? Estos dos ángulos tienen que sumar 90 más phi. 2 veces phi. Porque si estos dos ángulos suman 90 más 2 veces phi y le sumo 90 menos 2 veces phi, se cancela esos 2 veces phi y suman 180 grados. Y tú sabes muy bien que los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180 grados. Entonces la suma de estos dos deben sumar 90 más 2 veces phi. Pero como estos dos ángulos son iguales, cada uno, ¿cuánto tiene que valer? 45 grados más phi. Ahí está. Y podemos observar, ahora podemos observar, muchachos, en la figura que estoy sombreando en estos momentos,
¿Qué te puedes percatar? Te puedes percatar que él es un triángulo y la suma de dos interiores, ¿qué me va a dar? Un exterior. Por tal motivo, el valor de phi más el valor de x, la suma de dos interiores, ¿a qué equivale? A un ángulo exterior. Sería 45 más phi. Se cancela el valor de phi, ¿correcto? Izquierda a derecha. Y el valor de x sería 45 grados. Ahí está. 45 grados. ¿Correcto, muchachos? ¿O tienes una duda? A ver, por favor, hazme saber si hay una duda. ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien para pasar al siguiente problema? ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? Ya está. Vamos a dibujar, muchachos, el problema número 4, último problema ya. Y la siguiente semana lo continúo. ¿Ya? Problema número 4. La siguiente semana lo continúo. Con el problema 4 acabamos, muchachos, acabamos. Pero quiero que prestes muchísima atención. A ver, por favor, voy a borrar esta pregunta para hacerlo grande, la pregunta número 4, y te des cuenta. Ya, lo voy a borrar para que te des cuenta, ¿correcto? Voy a borrar la pregunta número 3 para desarrollar la pregunta número 4. Lo voy a hacer grande para que te des cuenta, solamente para que te des cuenta. Solamente para que te des cuenta. Como yo sé que tú eres un buen observador, te vas a dar cuenta. Claro, tú eres un buen observador. Paras observando todos los días, ¿sí o no? Paras analizando todos los días. Eres un buen observador. Ya, a ver, te piden calcular cuánto vale el segmento PQ. Acá está, él sería el punto P y él sería el punto Q. ¿Correcto? Ya. Para poder desarrollar esa pregunta que tú ves ahí tranquilamente, muchachos, tenemos que saber un poco de teoría. ¿Ya? Un poco de teoría más, muchachos.
pero presta muchísima atención. Aunque esta teoría yo ya te mencioné, pero igual lo voy a rescatar. Uy, se me fue un ratito. Esta teoría ya te he mencionado la semana pasada.